¿Aló? Ya, ya, ahora sí. Ahora sí, profe. Cometí una bobadita, apagué el ¿Qué micrófono. tal? Ay, muchachos, esa tecnología, ¿qué más? ¿Cómo van? Muy bien, gracias, profe. ¿Y usted? Muy bien. Bueno, Carolina, sí. ¿qué anda haciendo? ¿Usted todavía está en la alcaldía o ya no? Por ahora no, porque cuando iba a firmar el contrato empezó lo de todo este cuento, profe. Ah, Sí, señora. entonces ven, veremos. El freno. Ujú. Chanfle. Pero bueno, pero ahí vamos. Sí, 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 esperemos que señora. todo mejore. Sí, señora, si Dios quiere. Ah, bueno. Muchachos, ¿y qué más? ¿Qué noticias hay por ahí? Arrancamos de una con el taller. Me falta gente por ahí. Bueno, entonces arranquemos. Profe, ¿de qué quiere hablar? ¿De abejas, de coronavirus? Ay, no, qué pereza coronavirus. Ay, ¿Qué no, qué quiere hablar? pereza. No, no, de eso no. Qué cartel. ¿Cómo les fue con el estatuto? Cuenten a ver, con esas 12 preguntas, ¿cómo la vieron? ¿Muy fácil, muy difícil? ¿Buscaron todas en el estatuto? Oh, en ese estatuto es muy difícil de buscar. Profe, para ser sincera, Diga. por mi tiempo, no le puse la atención que requería al taller. ¿Verdad? Sí, pero usted nos ayuda a resolver las dudas. Ah, como siempre, claro. Claro, sí, entonces yo por eso no estaba tan preocupada. No, la metodología es la misma que ustedes me cuentan, pero lo tuvieron que haber buscado en el estatuto, listo. Porque por ahí yo les puse unas diapositivas de la OEA y unas preguntas de OEA. En las diapositivas es algo como muy general que nos da la DIAN cuando arrancamos con operador económico autorizado. Pero está el tema técnico en el estatuto, entonces lo ideal es que aprendan a manejar ese estatuto, miren más o menos por dónde está cada pregunta, no se las puse tan Profe, perdidas. pero en Señora, ese estatuto es medio que uno lee, porque yo no me lo leí todo. Ahí habla del decreto 3568 del 2011 y si uno va y lo busca, ahí aparece todo lo de la OEA. ah, sí, O por lo menos eso fue lo que a mí me apareció, porque en esas diapositivas, pues sí, muy bonitas y muy lindas, pero sí le tocaba a uno ir a buscar a otra parte. claro, lo ideal es que se fueran Sí, al estatuto directamente. sí, Ay. profe. Bueno, ¿y qué opinan de la OEA aquí, hablando, antes de que arranquemos allá? ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? ¿Es interesante? ¿Eso no sirve para nada? ¿Cómo la ven? ¿Cómo es la situación en tema de contrabando, en ese manejo de ese tema? ¿Quién No, quiere pues hablar? esa certificación OEA pues es muy importante porque cuando, por ejemplo, cuando en la empresa realizamos importaciones o, perdón, de tipo de exportación o algo, pues apenas saben que tenemos la certificación OEA, pues sí, muchas veces ni revisan el contenido de la mercancía ni nada, pues porque obviamente certifica que lo que se envía es lo que va exactamente. Y Hmm. eso agiliza muchos trámites. Y pues usted sabe que en temas logísticos agilizar trámites es agilizar tiempo y pues el tiempo es dinero, ¿cierto? Entonces a Ustedes mí me son OEA, parece Cristian. ganador. Es operador económico autorizado, ¿sí? No, usted, la empresa donde usted está.
Pues no, pero pues sí tiene certificación OEA. ¿En qué empresa es? En Alsani, Toto. ¿Hizo Novea? Yo no Sí, sabía. tiene Ve, qué bien. certificación en el centro de distribución Titán, en Bogotá. Ah, ve, interesante. Técnicamente hablando, no les coge a ustedes, ¿cierto? ¿O sí los coge como EA también? ¿O solamente la parte que se certificó? No, solamente la parte que se certificó, que es el centro de distribución nacional en Mm, Mosquera. pero sí mejoró la logística. Lo que pasa es que lo que yo le decía, o sea, el tema del picking y todo lo que es el recibo y los despachos, pues como ya todo va certificado, es supremamente importante porque todos son tiempos, como son máquinas las que hacen las cosas, pues el Sí. cuello de botella de nosotros era en ese tema, tanto cuando despachamos algún producto o algo así en general, porque de aquí se pasa también, no solamente pues para Colombia, sino que va para otras partes. Entonces Ujú. es muy importante. Ay, chévere. Muy bueno. O sea que la empresa está certificada en BASC y en ISO. Ahí me perdí, no sé si en vas. Yo sé que voy así porque nos pudieron hacer un curso, como uno de los requisitos del tema de BEA es que el 95% de la población, si no es el 100%, tenga conocimiento de esa certificación a nivel general de Nalsani, pues a todos los colaboradores nos pusieron a hacer los cursos virtuales de OEA. Desconozco pues si los otros si también está certificado en ISO. Yo sé que sí porque cuando despachamos los productos y las cajas, pues las cajas van marcadas por fuera, con un sello seco de ISO, algo así. Pero pues Ah, no sé si en Basque, la verdad, sí me ponchó peor. ve, interesante. No, porque se supone que, digo que se supone, no es una obligación. Si ustedes vieron por ahí esas diapositivas, eso no es una obligación uno certificarse en OEA, en BASC, ni en ISO, ni en nada. Pero entre más certificaciones tengan y ojalá tengan la BASC, el BASC y el ISO, pues quedan de una, porque Sí, ahí sé ya que están la OEA sí. garantizando la seguridad y los trámites de todo. Sí, es más, cuando nos hicieron una supervisión, fue una no conformidad, bueno, eso es una auditoría, fue una Sí. no conformidad que el resto, así no fuese solamente el centro de distribución, no conociera del tema BEA. Entonces, por eso pues fue necesario que todos nos certificáramos en qué era y conocer como cuál era el procedimiento de todo lo que significaba BEA para la organización. Sí, eso es verdad. Igual tienen que estudiar, les hacen exámenes y le pueden hacer pregunta a cualquiera de los colaboradores de la empresa y tienen que atinarle, porque si no, Sí, sí, por eso nos pusieron a certificarnos en general. Igual eso no lo hemos hecho una vez, creo que han sido 2 veces, pues no sé, este año, al inicio de año, y el año pasado también se hizo. No sé si es que hacen ah, revisión y control cada pero cierta están muy cantidad de tiempo. juiciosos. Hacen revisión y control, les hacen, sí, van y los revisan. No tiene vencimiento así como las certificaciones que es cada año que se tiene que hacer, no. Pero sí les hacen como una revisioncita esporádica para ver cómo va con el tema, para no quitarle la certificación. Pero eso no tiene vencimiento ni nada por el específico. Ni hay que renovar ni nada. Pero sí, cada tanto la DIAN va y les hace una visita. Eso sí, Sí. para saber si siguen en las mismas. Bueno, entonces, ¿pregunto o quieren contestar? ¿Qué quieren? Primera, la obligación aduanera de una importación. Cuente a ver. ¿Quién quiere hablar? Quería hacer una pregunta sobre Aló, lo que ¿quién? Cristian Señora. estaba hablando. Espéreme, Diana, se le entrecorta. Aló, Diana. Que sobre lo que Cristian estaba hablando. Diana. Hola, Profe, señora. Mejor mientras dicho, ya la le respondí, compañera OEA. se pregunta, ve, se Profe, conecta. Ah, no, Espéreme, ahí quedó sin espéreme, conexión. Catherine. Espéreme, Catherine, diga. No, es que yo tengo una duda respecto a la OEA. ¿Eso es similar por ejemplo, lo que somos las empresas acá nacionales que nos certificamos en LAFT? Brutas, ¿qué es LAFT? Bueno, LAFT es la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo. Ajá. Lo que pasa, mejor dicho, o internacionalmente, la verdad no lo investigué, si
si eso tiene, porque eso es muy chévere, como dice Cristian, eso es una carta de presentación impresionante cuando uno como proveedor al licitar muestra que tiene esas clases de certificaciones. Sin embargo, por ejemplo, a nosotros como grupo eso también nos genera muchas coyunturas porque, por ejemplo, yo no puedo hacer contratos con personas naturales. Bueno, limita muchísimo el tema de hacer contratación con terceros. Entonces, no sé, la pregunta va básicamente hacia eso, el hecho de uno ser una OEA también lo limita a uno a hacer negociaciones con todo tipo de persona o también puede ser natural y jurídica, pues independiente. Tiene que Yo- ser, bueno, este No, se supone les que iba a el decir, señor. qué pena ahí como para, así como más o menos, Kate, cómo funciona. Es cierto que, porque yo tengo algo que ver en el tema de la trimitología para contratación de terceros. Y tienes razón, es cierto. O sea, lo que antes de pronto una tramitología solamente se requerían ciertos papeles para poder comercializar con esa persona y como proveedor pues se demoraba un día, pues ahora se demoran tres, ¿cierto? Porque pues no es lo mismo pedir dos, tres papelitos, allá pedir absolutamente todo, porque se piden cartas de muchas referencias, se pide el historial de compras de cierta cantidad, pues nosotros como tal, de cierta cantidad de tiempo. Entonces, claro, ese tema de la contratación con terceros, pues no se puede hacer con cualquier persona para nosotros, en pro de que cuando se muestre y nos hacen las auditorías, pues tenga todo en regla. Es cierto que pasamos de un día, nosotros, Nalsani, cuando vamos a contratar con un tercero, pasamos a 3 días y a veces un poquito más porque las certificaciones aumentan. Pero a nosotros nos ha funcionado mucho ya a grandes rasgos, porque digamos que lo que de pronto uno se va en más tiempito en la contratación de la persona y en el papeleo, pues ya después, como dice la profe, como eso no caduca, ¿cierto? En cierta cantidad de tiempo en general, pues entonces ya es mucho lo que se ahorra en esa entrega y el recibo de proveedores en general. Pues eso pasa dentro de la organización. Sí, dentro de, a ver, esto se enfoca netamente para exportaciones y hace más o menos un año larguito decidieron ampliar para las importaciones, para lo que hablábamos hace 8 días de los Altex y los UAP, que la idea es que como ellos tenían, esas empresas tenían unos beneficios, pues los puedan tomar siendo OEA y puedan continuar con esos beneficios que tenía de parte del gobierno nacional. Aunque por ahora la OEA no es una obligación, lo ideal es que se contrate con las mismas empresas OEA, que usted haga negocios con importadores OEA, que las sociedades portuarias sean OEA, los operadores logísticos sean OEA, las transportadoras sean OEA, que todos los que estén relacionados con la cadena logística sean OEA. Entonces, si por ejemplo la empresa donde trabaja Cristian contrata con ustedes, lo ideal es que ustedes estén certificados en OEA, para que tengan ese beneficio o esos beneficios que ellos también tienen como empresa en la cadena logística. No es una obligación por ahora, porque no todo el mundo está certificado a nivel internacional. Son muy poquitos los países y las empresas de los países que están certificados. Pero lo ideal es que contraten y hagan negocio con empresas OEA. Por ahora no es obligación. Como Profe, un ¿no? de pronto como un aporte, qué pena ahí que me le extienda un poquitico, pero hay que participar. Sí. Colcafé, nosotros pues trabajamos en el grupo Nutresa. Una vez hice una visita a las plantas de Colcafé. Colcafé está certificado como OEA. En las bodegas es muy chévere verlos porque igual también están certificados en BASC. Incluso dentro de las bodegas hay esos perros antinarcóticos y la bodega está dividida en dos partes y hay una parte que puede entrar solamente hay 3 personas autorizadas porque esa parte, digamos, de que está controlada, que no hay nada contaminado y los parques que se hacen son certificados y todo es por medio de video. Incluso es muy chévere pues la operación como la hacen. Sí, y si tienen ese tipo de operación así, y es porque lo que usted dice, Jonathan, la certificación BASC obliga a que tengan ese tipo de manejos en seguridad. Pero yo le preguntaba a Cristian que si la empresa estaba certificada BASC, porque generalmente eso le acredita a la autoridad aduanera que la empresa es segura en narcotráfico y en terrorismo. Entonces tienen cámaras, tienen lo de los perritos antinarcóticos, no lo había escuchado, muy buen tema de seguridad. Tema de personas que estén entrando a cualquier área de la empresa, tienen que estar reportadas. El tema de seguridad, hay muchas empresas, no sé si cuando fue a Colcafé le pidieron foto, le pidieron
tipo de sangre, algún acudiente, el tema de que a qué EPS y ARL estaba asegurado, todo ese tipo de cosas. Le piden a uno la información en la entrada. De pronto, pues como somos parte del grupo, esa información la tienen sin inconvenientes, pero sí se veía muchos controles. A esa zona incluso no pudimos entrar porque allá manejan mucho ese producto es exportado para Starbucks. Entonces, esa zona es completamente aparte. Porque lo muerde el perro. Y de pronto me muerde el perro por lo flaco. Eso Pero va sí. por el tema de seguridad física y seguridad del personal, ¿no? Sí, del personal tiene que estar, la cadena, o sea, la seguridad tiene que ser total en una cadena logística, y más si tienen un BASC. En la OEA dicen, le ponen uno las áreas en las que tiene que asegurarla. Si ustedes vieron ahí en las diapositivas, son más o menos unas 12 áreas que usted tiene que tener con cadena logística, con tema de seguridad, incluidos los proveedores, como preguntaba Caterina, bueno, dice de dónde salió, de dónde sacó el camión, ese camión qué, el conductor qué antecedentes tiene, cómo entró a la empresa, todo ese tipo de cosas. Hay que hacer sistemas de rastreo. Entonces eso lo facilita un poquito el BASC. Diana iba a preguntar algo antes de... No, profe, es que tengo ese internet, como que no lo pagué y yo creo que es que ya me voy a quedar sin él. No, dentro de estas diapositivas, profe, decía algo de la OEA en el mundo y aparecían dos banderines, uno en azul y uno en rojo, que hablaba de programas implementados y las otras en proceso. La pregunta mía es, pues, es así básica, es porque están en el proceso dentro de los requisitos que están para convertirse en operador económico, o cómo funciona eso. Sí, es porque están en este momento en inspección de la autoridad aduanera para convertirse en OEA. Todavía no tienen la resolución efectiva, señora. ¿Y cada cuánto están actualizando la página de la DIAN con las empresas autorizadas? Sino que yo entré a mirar y aparecen pues varias, pero como por, yo no sé cómo se dice, como por segmento o dependiendo a lo que se dediquen. Entonces yo encontré unas que estaba como una imagen, es que clase con los profesores. Aló, Bueno, Carolina. Ay. Diana, siga. Profe, entonces quería saber si eso sí estaba actualizado, porque por ejemplo hay algo de esos importadores, es que Colombina del Cauca. O sea, varias empresas que de pronto uno, pues así leyéndolas, no sabe si son actuales o no, profe. Carolina, el micrófono. Se supone que es hasta donde yo supe, la última actualización fue en el 2018. Porque este año no, el año pasado se venían, deben haber más empresas ahorita, pero sí, la última actualización de la DIAN fue en el 2018. El año pasado se estuvieron actualizando muchas empresas, inclusive acá en Pereira, la idea de la Cámara de Comercio de Pereira era tratar de certificar varias. Entre esas quedaron aprobadas unas 7 de acá de solo Pereira, entonces deben existir más. Estaban en procedimiento el año pasado, se demoraron más o menos, el proceso fue más o menos unos 6, 10 meses, incluyendo lo que decía Cristian, tema de que todos los empleados se tienen que certificar, tienen que saber del tema. Debe estar actualizadito hasta el 2018, en faltar las del año pasado, que las hicieron en varias ciudades del país, que fue como una, ¿cómo se llama eso? Una metodología, lo hicieron por medio de convocatorias para poder certificar varias empresas, porque es que lo ideal es que para el próximo, se suponía que para este año, pero ya pues con esta pandemia ni modo, pero la idea es que para el próximo año la mayoría de las empresas, y no es que sean todas, estén ya certificadas OEA. Va a convertirse en una obligación de parte del Estatuto Aduanero. Por ejemplo, la empresa donde trabajan Catherine, Jonathan, si están manejando temas internacionales o mercancía de Expo Impo, o si están relacionados directamente con el comercio internacional, se tendrían que certificar como OEA, por ejemplo, si están relacionados directamente con el tema. Si no, no. Pero sí debe estar hasta el 2018. Porque estaba ahí entrando a la página de la DIAN y entonces ellos tienen algo que dice operador económico autorizado. Sí, y ahí ahí la me acabo principal. de dar cuenta que dice que
hay unas solicitudes que se encuentran actualmente en trámite. Entonces, de lo que usted estaba diciendo, y por ejemplo ahí en el primero aparece General Motor y un poco de empresas de ahí para abajo. Es decir, que puede Hasta que... sociedades portuarias también se han metido Sí. en ese tema. Y ya le vi la actualización, profe, dice abril Vean. del 2020. Es que fue ¡Ay, qué actualizado bien! abril del 2020, sí señora. Ah, no, entonces está súper. Este año se venía otra convocatoria para otras 6 empresas acá en Pereira, ya estaba listo, ya estaban las 6 empresas listas, pero pues se paró, el dinero se paró que tenía para esas empresas, lo paró la alcaldía, por ejemplo, que es el que está dando pues como ese tema. Lo están utilizando como estrategia para que las empresas suavecitos, suavecitos se vayan certificando y están arrancando con las empresas grandes, grandes. Ah, 2020, súper. Bueno, entonces la idea del operador económico autorizado es que sean empresas, para el gobierno nacional se consideren empresas seguras. ¿Seguras en qué? En los 2 temas básicos que van relacionados con el comercio internacional. El tema de narcotráfico y el tema de terrorismo o bioterrorismo. ¿Sí? Es como, ahora recuerden que Colombia acaba de ingresar a la OCDE, entonces va a ser mucho más exigente el tema para las empresas a partir de, se supone que de este año. Porque tienen que demostrar a nivel mundial que estamos, pues, como país, estamos a la par de los países industrializados que están ahí en ese acuerdo. Entonces, la idea es beneficiar a las empresas en temas de seguridad, en tema ambiental y en tema comercial. También como está el OCDE. del lavado de activos, profe. ¿Cómo? Está sobre de eso que usted está diciendo, que dice que el terrorismo, pues en la Sí. diapositiva también habla de lo del lavado de activos, lo del tráfico de armas, sino que es cuando uno dice terrorismo y nosotros estamos como tan señalados, entonces a veces se puede volver complejo como por esa situación. Sí, se vuelve complejo. Por eso era que yo les decía, generalmente es mejor certificarse en BASC antes de tener una OEA. No es obligación, pero certificándose en BASC, usted ya tiene eso, se supone que como empresa lo tiene controlado y usted no está metido en ese tema del narcotráfico ni lavado de activos. Ahí, porque esa sí la vigila usted total. Y lo que decía Jonathan, el tema de la seguridad, las empresas se vuelven supremamente seguras, hay cámaras, hay perros, hay vigilantes, ¿cómo se llama? Alarmas de pánico, ¿cómo es que llaman esas alarmas? Sí, ¿cierto? Botones de pánico, de esos que tienen para llamar a la policía, todo ese tipo de cosas para los puestos críticos. Aló. Incluso hay también sistemas automáticos. Por lo menos el tema de empaque para Starbucks, son pocas personas y el sistema ya en el abastecimiento no lo controla gente, son por medio de bandas transportadoras. Súper modernos están, muy chévere, muy chévere. Sí, eso es lo bueno de esas empresas grandes, que uno más descrestado, manejan muy bien todo ese tema. Se supone que como empresa SOEA, uno de los beneficios es que tiene un funcionario de la autoridad aduanera para cada empresa. Tiene un funcionario de la POLFA o del antinarcóticos y un funcionario de la DIAN para que le ayude y le soporte toda la operación del comercio exterior. Lo que necesite, se le complicó la vuelta, ahí tiene un trancón en documentos, algo pasó, le llega al funcionario que tienen asignado. Ese es como el beneficio, porque ellos confían en la empresa, de que no está haciendo nada malo. Entonces la idea es que ellos solucionen. Tema de bodegajes también lo tienen ahí como, claro que lo estoy diciendo, como beneficios. Tienen varias cositas, es un tema bien interesante. Pero para ya todos los que estén en el comercio exterior, la idea es que se conviertan obligatoriamente en OEAs. Ese es el ideal del gobierno nacional desde el 2011 y desde el 2016 pues lo normatizó. Bueno, entonces, hagamos esta pregunta 1. ¿Cuál es la obligación aduanera en una importación? ¿Quién dijo yo? ¿Quiénes quieren hablar? O pregunto. No hablen. Profe, Diga. Yo, Hola, Gloria. yo le digo, pero pues no sé, yo, Hágale de una. yo le digo, si no es, me corrigen. Listo. Es la primera, ¿verdad? Sí, señora. Bueno,
esta permite la salida temporal del territorio aduanero nacional de mercancías nacionales en libre circulación para ser sometidas a una operación de perfeccionamiento, transformación y reparación. ¿Sí? Este debe ser en un plazo determinado de 12 meses. Por ejemplo, si yo tengo una máquina y necesito mandarla a reparar a otro país, yo lo puedo hacer, pero entonces la vuelvo a traer nuevamente. Entonces, a eso se refiere. Otro ejemplo también sería, por ejemplo, que yo tengo una empresa, un ejemplo TIA, y entonces esta empresa yo le envío al exterior prendas de dama para que sean, le coloque accesorios como botones, cinturones. Una vez que el producto sea terminado, lo vuelvo a traer nuevamente al país. Pues eso fue lo que yo entendí. Bueno, y alguien dijo yo, un hombre. ¿Quién es? Creo que fue Cristian, ¿quién iba a hablar? Profe, ¿Verdad? pues ahí como para complementar, sobre la obligación aduanera, pues sobre lo que habla en el decreto, pues como más, ¿cómo se dice? Más textual lo que dice ahí es, pues la presentación de la declaración aduanera, ¿cierto? Pago de los tributos aduaneros causados por la importación, cumplir con las exigencias, requisitos y condiciones establecidos en las normas correspondientes y pues que siempre se tenga el suministro de la información, sea la documentación anticipada, los trámites aduaneros y requisitos. Es que eso de la obligación es ¿cómo se dice? Como más cuadriculado, Sí, es pienso más yo. técnico, Sí, sí. es más técnico. Bueno, ¿alguien más? Yo para la segunda. Ah, bueno, no, para la primera. Para agregarle ahí, yo también Ah. leía que, por ejemplo, también se podía hacer una exportación de animales y volver a traer pues en esa primera. Por ejemplo, si yo tengo un animal, un caballo o algo, yo lo puedo llevar a una feria y nuevamente volverlo a exportar hacia acá. Bueno, las dos tienen razón. Básicamente, cuando hablamos de obligación aduanera, si es lo que dicen, es una palabra técnica, es quién es el encargado de hacer esa importación. Recuerden que cuando hablamos de obligación aduanera en una importación, es que estamos hablando de la operación de importación como tal. Entonces, complementando lo que las dos dijeron, recuerden que la importación pues o la obligación o qué le toca al importador en ese proceso aduanero es que ingrese la mercancía al territorio aduanero nacional. Así de sencillo. Si usted está haciendo una importación, pues debe cumplir con traerla y que ingrese al país. Esa es la obligación de ese procedimiento. Que lo que ustedes dicen, tienen que cumplir con la declaración de importación, por ejemplo, que es donde va el documento legal, formato de la DIAN que se debe tener, que debe contener pues como toda la información de la importación. Gloria hablaba de importaciones temporales, ¿cierto? Esa es una modalidad de importación de los dos ejemplos del primer ejemplo que daba Gloria, es una importación temporal en modalidades que ya lo vimos por allá en importaciones. Si va a manejar por ese medio por esa modalidad de importación, debe cumplir con la modalidad. Es decir, que si es temporal, debe regresar el producto al país con el ejemplo que ya dio. Lo que hablaba Diana sobre cumplir con los requisitos, hay que presentar pues la mercancía, que es cuando le hacen uno el tema de la inspección que se debe cumplir ante la autoridad aduanera, la declaración de importación que ya hablamos. Recuerden que se deben pagar ¿qué son los tributos aduaneros? ¿El pago de qué? ¿Qué se pagan los tributos? Carolina, ¿qué se pagan los tributos aduaneros? Carolina. Bueno, se me fue. La nacionalización. Sí, exacto. Recuerden que los tributos aduaneros es el pago del IVA. IVA. Eso, recuerden que es el pago del IVA. Entonces, la obligación aduanera del importador también pagar los tributos, presentar la documentación. Si cometió alguna infracción y le aprendieron la mercancía, pues entonces es obligación pagar la sanción por ese incumplimiento que hicieron. Básicamente es eso, que
que es lo que vimos pues como en importaciones. ¿Listo? Profe, Entonces, el resumen de lo que ustedes dos dijeron, señora. también había leído, pues no sé si estoy en lo cierto, que dice que el embarque no haya caído en abandono legal. Sí, recuerden que cuando la mercancía ya está en abandono legal es porque ya se la quitaron, o sea que el importador no cumplió con la obligación aduanera en ese caso. Nunca legalizó ni nunca hizo Profe, efectivo nada. profe, y ahí él no puede hacer absolutamente nada por esa mercancía cuando la ¿En abandono pierde y legal? eso. Sí. No, ya vimos en conceptos que no, una vez ya está determinado como abandono oficialmente, no, Ajá. ya se decomisó, ya la DIAN quedó con eso. Recuerden que el abandono legal tiene unos procesos que ustedes tienen derecho a reclamar o a legalizar la mercancía, a cumplir con la obligación aduanera de la importación durante esos 30 días, pero que si no cumplen o no rescatan, eso ya entra en abandono legal, ahí ya no hay nada que hacer, por lo tanto no cumplieron la obligación aduanera de esa importación, no pagaron impuestos, tributo, nacionalización, documento, no hicieron nada. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces es que cumplamos con los requisitos de la importación, así de sencillo, y ustedes ya están duchos en importaciones. Muy bien, Gloria y Diana. ¿Quién dijo yo para la segunda? ¿Alejandro Jonathan. o Cristian? Ah, Jonathan. Yo, Uy, Nathan. profe, me está nombrando en todas, profe, ¿qué pasa? Ah, pues Siempre en mi mente, vida Profe, mía. yo tengo un Está retorno, súper bien. yo tengo un Venga, yo tengo un retorno, retorno también. yo tengo un retorno en la comunicación y se escucha horrible. Profe, no sé si Alguien debe somos tener nosotros o qué. alguien debe tener micrófonos abiertos. Habrá el micrófono solamente el que va a hablar, porfa. Debe ser por eso. Listo, Jonathan, la segunda. Ah, es que es muy fácil. El importador será responsable de acreditar la legal introducción de las mercancías al territorio aduanero nacional, con el lleno de los requisitos exigidos y el pago de los derechos e impuestos a la importación, a que haya lugar de conformidad con lo previsto en el decreto. Bien. Ahí no hay preguntas. Es el importador. Así de sencillo. Sí. Listo. Bien. ¿Quién dijo yo para la tercera? Ah, no, eso está muy fácil. Cristian, creo que Tercera. Entonces, ¿quién quiere la tercera? Preguntemos por aquí a ver quién es. Juan Felipe está. Sí, profe. Profe, se genera cuando la mercancía llega al territorio aduanero nacional. La tercera es cuando se generan los tributos aduaneros, ¿verdad? Ah, sí. ¿Cuándo se generan los tributos aduaneros? ¿Cuándo qué? Qué pena. Cuando las mercancías entran al territorio aduanero nacional. Bien. Así como también la introducción de mercancías. Muchachos, los micrófonos. ¿Cómo Profe, van? ¿le complemento más o sí, le complemento más o respondí la pregunta? Muy concreta. Sí, respondió bien. Bueno. Yo también me escucho. ¿Algún micrófono abierto? Aló, ahora sí. No, está bien. ¿Alguien tiene que complementar esa tercera? Listo, entonces los tributos aduaneros, recuerden que es el pago del IVA, los impuestos, a que tengamos lugar. Recuerden que Colombia solamente tiene IVA a las importaciones, que lo que pagamos adicional son los derechos aduaneros, que es el arancel, pero en este caso, pues temas tributarios son directamente el IVA hablando de Colombia. Y que se pagan cuando la mercancía ya ha pasado por el proceso de importación con posible inspección, nacionalización y posterior levante de la mercancía. Y ahí cumplimos nuevamente con la obligación aduanera de ese proceso. Muy bien. ¿Quién dijo 4? ¿Qué se tiene en cuenta para liquidar y pagar los tributos aduaneros en una declaración de importación por corrección y bajo la modalidad viajeros? Gloria hablaba de una modalidad de importación temporal pasiva. En este caso estamos hablando de modalidad viajeros. Primero, Carolina, ¿está por ahí? ¿Ya encontró el cargador? Carolina. Bueno, entonces Alejandra está por ahí.
Si quiere yo le respondo eso, profe. Ah, pues escucho un retorno. Sí, tan maluco. No, va a salir. Está muy maluco el retorno. Profe, pues lo que pasa es Señora. que en realidad no Dígame, tengo... dígame que es para usted una modalidad viajeros. Profe, cuando es una persona que está de viaje y que ingresa ciertas cosas. ¿Y qué? Pero y que ingresa pues ciertos, pues listo. ingresa sus cosas. Listo. Pero es que lo que encontré, no es algo como muy... Ahí me escuchan, qué pena. Ahora sí. Sí, Madre, era yo. Sí, no, yo sabía que tenía Era problemas. usted del retorno. Antes si quiera caballejita y yo les colaboro con eso ahí. Sí, porque es que yo no tengo muy buena información. Lo que encontré referente al tema dice que se pagará, cuando se trate, por ejemplo, de una declaración de corrección, se pagarán los vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la declaración. Y en la modalidad de viajeros, me indica que serán los vigentes en la fecha de llegada del viajero, conforme lo indique en el pasaporte. ¿En el pasaporte? Sí, conforme lo indicado en la fecha del pasaporte. Sí, el viajero en el pasaporte. Listo. ¿Y qué es una modalidad? ¿Y qué es una declaración cuándo se hace una declaración de importación por corrección? Antes de que arranquemos con la respuesta. Según lo que yo vi, profe, es porque pues lo declarado no era lo que correspondía a lo que se había ingresado. Por ejemplo, porque no todo se puede corregir en una importación. ¿Por qué no todo se puede corregir? No todo para corrección. ¿Qué se puede corregir, por ejemplo, en una declaración de importación cuando cometemos un error? Profe, por ejemplo, en cuanto a los códigos. ¿Cuáles códigos? Bueno, por ejemplo, cuando colocamos mal la partida en estos casos. Ok. Bien, eso sí. Sí, una subpartida arancelaria, una TRM se puede corregir, un valor también se puede corregir, algo de tema de costos. Bueno, ¿y genera sanción o no genera sanción que nosotros tengamos que corregir? Sí, profe, hay sanciones que generan correcciones del 10 o del 20%. Bien, listo. Entonces es claro que una declaración de importación por corrección es porque nos equivocamos algo en la declaración de importación inicial y tenemos que corregir y por ende nos van a cobrar una sanción. Y tenemos claro que es una modalidad de importación por viajeros, que son ustedes que estuvieron en el exterior y compraron mercancía y la van a ingresar al país y la traen en su maletica con la ropita. Listo, la tienen que declarar. Ahora sí, Cristian, cuente la cuarta. ¿Y cómo así? Esa era, ¿y qué fechas tienen por la ¿Cuál cuenta es la fecha? Ahorita la dijo, dice que para el tema de declaración de correlación es la fecha de la presentación y aceptación de la declaración del objeto de correlación, o sea, el día de la fecha. Y para la modalidad viajero es la que aparezca en el pasaporte, dice fecha de llegada del viajero no conforme con lo indicado en el pasaporte. Tengo una pregunta. Señor. Si los productos de la modalidad viajero no corresponden al valor o al costo que hay que declarar, se necesita pues hacer ese tipo de corrección, o no, uno puede ingresar el producto común y corriente. No, porque se supone que usted, el valor que tiene ese producto que usted está comprando, usted lo tiene en facturas. Y las facturas deben declararse al momento de la llegada. O sea que el valor que se tiene en cuenta es la factura con la que usted compró la mercancía. ¿Para qué tipo de viajeros aplica? ¿Cómo así? Porque ¿para qué tipo de viajeros? Sí, porque pues si yo hago un viaje y me traigo unas cosas y yo nunca he hecho nada. Viaje de placer de turismo. Sí, por el digo, ¿para qué tipo de viajeros es? Listo. Cuando hablamos de modalidades de importación y en modalidad viajero es porque estamos haciendo una legal importación. Quiere decir que usted es un empresario importador, legalmente constituido. Muchas gracias. Lo que pasa es que usted no trajo la mercancía en contenedores ni en camión, se lo trajo en la maleta porque ahí le cabe y no es necesario. Pero tiene igual que hacer, o sea, usted llega al aeropuerto, le abren la maletica, usted dice, esto es lo que compré, estos son los soportes de la factura de compra, hágame la declaración de importación y se hace la declaración de importación en el sistema de la DIAN y resulta que usted digitó mal un centavo o un peso, ese es el valor que puede corregir en la declaración.
porque no coincide con la factura, fue que se me fue el dedo en el teclado, por ejemplo. ¿Sí? Es en ese caso que puede corregir el valor, pero uno se basa en los soportes de compra. Lo que usted se trae como turismo no entra como, se supone que como modalidad de importación, y cuando es de turismo, dentro de esa modalidad de viajeros, para que no se tome como una impo aduanal, recuerden que ustedes tienen hasta 10 unidades del mismo producto para traer. De la misma referencia, perdón, para poderlo ingresar al país. De ahí para adelante se toma como una empresa importadora. ¿Y si son muestras o cosas así por el estilo? Sí, son muestras, pero como empresa, ¿cierto? Sí, sí. Listo, si son muestras sin valor comercial, usted igual tiene que venir con una factura. Lo que pasa es que la factura que le expidió el exportador o el proveedor está en ceros, porque a no ser que se la hayan cobrado o usted la haya querido pagar. Pero generalmente las muestras entran por modalidad de muestras sin valor comercial, no por modalidad viajeros. Y por modalidad usted de muestras ingresa con documentos de importación en valor ceros para soportar los documentos de esa mercancía e igual hace declaración de importación, pero por modalidad de viajeros, no, por modalidad de muestras, no de viajeros. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Pero se la trae en la maleta. Sí, viene la maletica. Exacto, pero la entra por modalidad de muestras, no por modalidad viajeros, para que no le vayan a poner las sanciones, que cada concepto tiene sanciones diferentes. Alejandra iba a preguntar algo. Ahora hace ratito. No, profe, pues preguntar, no, sino que con respecto a lo que decía Alejandro, entonces yo le quería contar que ya en cuanto al viaje, pues cuando usted viaja, a usted en el mismo avión le pasan pues como esa declaración en el formatico de la DIAN para que usted relacione toda esa mercancía que trae. Sí, no, eso se supone. Yo no viajé el año pasado. No sé quién haya alcanzado a viajar el año pasado, principios de este, pero se supone que cuando cambió el estatuto en agosto del año pasado, ese papelito que a uno antes le entregaban para declarar, ya uno no es obligación que lo diligencie. Eso fue Sí, no un es cambio. obligación. Eso fue como un cambio que hizo la DIAN. Lo mismo la plata. Ay, ¿sé cuántos dólares se trajo? Ay, no, si tiene que entrar menos de tanto. Si no, tiene que declarar. Uno ya no está obligado a declarar. Eso es pues lo que dice la modalidad. Bueno, entonces tenemos la fecha. Dice que la fecha que se tiene en cuenta para liquidar y pagar los tributos aduaneros en la declaración de corrección es en la que está en la fecha del pasaporte del viajero. Es así, ¿cierto? Sí, señora, el viajero, el modalidad viajero. Listo. Entonces la fecha que está en el pasaporte para la declaración de corrección, aunque ya se hizo una de inicial. Muy bien. Quinta. No, esta yo ya se las he contado. ¿Cuál es la TRM estipulada para liquidar el valor en aduana e importación? Catherine, esta está fácil. Bueno, profe. No, Es pero ese difícil. ánimo tan horrible. No, profe, es que tengo vergüenza conmigo misma, pero yo prefiero serle sincera. No, mentiras, profe. En cuanto a esa, dice que tomando como ejemplo hoy, si yo hoy presento y acepto la declaración de esa importación, entonces debo de tener en cuenta la TRM de la semana inmediatamente anterior, del último día. O sea, del viernes, me imagino yo, viernes o sábado, no, sábado no aplicará, del viernes. Del viernes, del último día. Bien. Del último ¿Cierto? día hábil, sí, esa es. Hábil, sí. Exacto. Pero Los aquí tengo una duda, no sé si sea de lo mismo que estábamos hablando ahorita, porque hay una aclaración en donde, por ejemplo, la declaración es de corrección, entonces la tasa de cambio que se debe tener en cuenta es la de la declaración que se realizó en el formato que es del documento que se está corrigiendo. Bueno, en esta quinta yo les pregunto por una declaración de importación inicial, es decir, que el proceso lo hicimos bien. Entonces cogimos la del viernes. Si el viernes fue festivo, nos toca la del jueves. Cuando es por corrección, ¿qué le dicen? ¿Qué es la de cuándo? Dice, cuando la declaración sea de corrección, la tasa de cambio a tener en cuenta es la misma de la declaración de la importación que se está corrigiendo. Sí, la inicial. Listo, entonces en esta declaración de importación todo lo hicieron súper bien y cogimos la tasa del viernes pasado.
listo, que estaba, digamos que en 4.000 pesos. Pero resulta que en esa inspección, en esa inspección documental, o recuerden que las declaraciones de corrección pueden suceder de 3 maneras. La una es al momento en que ustedes están cumpliendo con la obligación aduanera de la importación. La segunda es que ustedes ya liquidaron, hicieron todo el proceso y súper bien, y ya la tienen, ya la vendieron, ya esa mercancía ya no está, ya se legalizó. Y les llega la cartica diciendo que tienen una equivocación y que deben corregir, ¿cierto? Y la otra es que uno, como importador, dice, chanfle, me equivoqué, quiero corregir, que eso generalmente se ve muy poquito. Entonces, cuando llega cualquiera de esas, y es lo que dice Catherine, tiene que corregir, entonces coge la TRM de los 4.000 pesos de la declaración de la importación inicial para hacer la de corrección. Ah, ok, profe, muchas gracias. No la del viernes que le tocó, después de 2 años, que le llegó la cartica. Recuerden que la cartica o ese requerimiento pues tiene 5 años para que les llegue, para corrección. Es el plazo que tiene la DIAN. En cualquiera de esos 5 años puede llegarle la solicitud. Por eso se toma la de ese día de la declaración inicial. Bien. Bien, Catherine, bien. Entonces, venga, Ángela. Ángela, ¿usted por qué está tan callada? Ángela, conteste esa sexta. Ángela. Listo. Entonces, Ángela no es. La había visto y no está. Diana, Alejandro. Sí, profe, Ángela está, sino que tiene como problemas con el micrófono. Sí, ella siempre le pasa eso el tema del micrófono cuando inicia así. Ángela, escríbame la respuesta de la sexta. Si me escucha. Ya está escribiendo, sí, profe, ya está escribiendo. Listo. Sí, por eso se me hizo raro. Ángela, escríbame la sexta. Alejandro, esa séptima. Profe, la séptima, ¿quiénes pueden hacer pagos consolidados? Sí. Dice que en las importaciones efectuadas por un importador que tenga la calidad de operador económico autorizado es 1. Las importaciones efectuadas por el usuario aduanero permanente o por un usuario altamente exportador, mientras se encuentre vigente su reconocimiento e inscripción. 2. Y 3. En las importaciones efectuadas por el operador postal oficial y las empresas de mensajería especialidad autorizadas como intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes. Eso. Alejandro, hace 8 días vimos sobre las UAP y Altex, ¿cierto? Ellos van a desaparecer en marzo, ¿cierto? No me acuerdo, profe, creo que sí. Según lo que yo les mostré, ¿hasta cuándo pueden entonces hacer ellos pagos consolidados este año por la pandemia? Hasta marzo. ¿Hasta cuándo? No era mayo. No fue hasta marzo. Y por la pandemia se extendió hasta mayo. Hasta marzo por el 1165 sí. Y por pandemia. Hasta el 30 de mayo. Ah, eso sí, muy bien. Esa. Sí, ese pedacito sí lo escuché. Ah, bueno. Uy, ¿qué tal esto? Bien. Muchas. Alejandro, Carolina, ¿ya apareció o no? Cristian. Carolina. Luisa. Luisa está por ahí. Profe, qué pena, ¿ya me escucha? Uy, sí, porque yo otra vez, profe. Sí, ya lo escucho. No, profe, tengo un tanto problema con ese internet, qué pereza. Ah, qué pecado, así estaba. Pero yo hace rato la estaba escuchando muy juiciosa. Sí, es que yo la vi ahí, por eso se me hizo raro. Profe, bueno, la sexta es, ¿cuál es la fecha máxima estipulada para el pago de tributos aduaneros para una zona franca? Entonces, el pago de las declaraciones de importación que se presentan para las operaciones de salida de zona franca deberán efectuarse más tardar dentro de los 2 meses siguientes a la fecha de presentación y aceptación de las mismas. Profe, es mucho tiempo. Es un beneficio que tienen por ser zona franca. Porque los que no somos zona franca nos toca de inmediato pagar claro. Que nos... Sí, eso les toca de una, si no, no están legalizando y queda eso en bodega. Sí, eso es un beneficio. Señor. De la idea de pegar para zona franca, Energitel para zona franca.
Póngala Es como que ser propuesta. Senafranca es interesante y actualmente ser OEA, usted mismo lo dijo ahí en esa primera, tiene unos beneficios de pagos consolidados. Eso es lo que hablábamos de las de las UAP y Altex que tienen temas pendientes y que ellos tenían esos beneficios que incluso la nacionalización de ellas es cero, que eso se les acabó, ya se le Profe, acabó. nosotros ya íbamos a hacer OEA, nosotros estábamos haciendo ya el proceso y estábamos pues con una asesora externa que nos estaba ayudando, pero justo llegó la pandemia y nos tocó parar todo. Pero Pero estaban en la ya, auditoría primero con externo para después llamar a la DIAN, ¿o qué? ¿O ya sí, los había sí. visitado la DIAN? No, todavía no nos había visitado la DIAN, estábamos preparando todo y pues mirando, porque piden unas cosas de cámara y una cantidad de cosas. Y la que nos estaba asesorando nos llevó incluso a una empresa en Manizales que eso vea, como a mostrarnos cómo había sido el proceso de ella, qué tenía implementado, y nosotros ya estábamos en ese proceso pues de empezar para solicitar a la DIAN, pues para como radicar los documentos. Pero Sí. no, llegó el tema de la pandemia y todo eso, pues por gerencia general tuvieron que parar todo, dijeron que no, que después seguían con eso. No, sí, todo eso está parado, todo eso está parado. Incluso los funcionarios, todos están en teletrabajo, los de la aduana. Aduana y cambios, que es con los que a mí me toca como hablar, ellos están en teletrabajo, están en las casas. Qué maravilla. Muy poquitas cosas tienen como horarios para, que son temas de temas de entregar documentación y eso, tienen días y horas especiales y de lejitos. Y ahí sí ya les tocó esperar. Qué embarrada, pero les va a tocar maciar. ¿Cómo así que me hacía? En lo que contaba Cristian, les toca estudiar harto y Les preparar. toca maciar porque todo está parado. Les toca estudiar harto, súper pilosos, tienen muchos requisitos chiquitico, pero súper interesante, me parece muy chévere, muy bueno. Sí, vamos a ver. Y voy a pedir a ver si de pronto me tienen en cuenta cuando empiecen a hacer ese proceso, si aprendo más. Ay, sí, porque generalmente las empresas, como eso quita tanto tiempo, generalmente las empresas ponen a una sola persona que se dedique solo a eso. Eso En quita este caso, mucho ¿sabe a tiempo. quién pusieron? A la de seguridad y salud en el trabajo. Generalmente hacen eso. Sí. Pero no sabe de comercio exterior. Uy, pero No se va a sé. Ponga malar. usted, dígale a usted que la pongan, que le asesoran la No, parte internacional. yo no quiero al 100%, pero sí que me tengan en cuenta para ir aprendiendo cositas. Por eso No, que usted ¿quién le va a ayuda con la- la parte internacional y todo. No, eso es de tiempo completo. Incluso ya las dejan ahí, para poder que se Sí, sigan cumpliendo con los requisitos. Pero muy chévere. sí, vamos a ver, voy a proponer. Cristian, ¿qué estaba diciendo? Que se va a embalar si solamente es de seguridad y salud, porque tiene muchas cosas. Más que eso, temas internacionales son muchísimos. Claro, pero digo que si no sabe comercio exterior. Bueno, en fin. Y ya con las otras certificaciones tiene, con las que tiene que estar pendiente. Pero no, un tema súper chévere, muy bueno. Sí, diga que la metan a eso, que usted ayuda por los laditos para que aprenda cosas y nos cuente. Sí, voy a decir. Y si no, ya me pego para otra parte, porque no me quieren dejar en comercio exterior. ¿No? ¿Por qué? No, Pues sí no, mi que... jefe no me quiere dejar mover. Vea pues. Pero no es que yo ya he intentado como 2 veces para pasarme pues, para el tema de comercio exterior y la vez pasada pues me dijeron que no, pero entonces que me iban a pasar importaciones y ahí fue cuando empecé a hacer el proceso de aprender cositas, pero me llenaron otra vez de trabajo y ya no pude continuar con el tema de comercio exterior. Pero no, pues yo quiero empezar a coger experiencia ya, porque ya voy en séptimo y nada que, pues ya tengo algunas cositas, pero me falta mucho. O Entonces dígale quiero que por trabajar. ladito le vayan poniendo a hacer cosas. Lo que pasa es que se le viene más trabajo, pero para que vaya aprendiendo. Sí, porque si no. Listo. Sí. Bueno, Luisa no llegó. Luisa Rojas. Luisa Rojas, te escribiré por el interno. Carolina, ¿listo o no? A la 1, a las 2 y a las 3, Carolina. Ahora o nunca, Carolina. Carolina. Profe, ella está escribiendo por el chat. Sí, ahí le acabo, pero estoy acá. Listo, entonces, Caro, respóndame la pregunta 8, porfa, por ahí. La 8. Copy y pegue. Copy, pegue. Pero mucho sapo, hombre. Sí, horrible. No, no le estoy ayudando a la muchacha, pero ¿cómo así? Bueno, Envidioso. a ver, Entonces, ¿qué? nos tocó repetir, entonces esperemos respuesta a Carolina, Luisa, miau.
Jonathan, en sus palabras la OEA. Organización de Estados Americanos. Pues depende. Ay, no, como No. íbamos de bien, se le bajó ese Depende. punto que tenía. Profe, es que depende del contexto. Usted en mis palabras, para mí significa eso. Toma su puño. Dos. No, póngale 1. No, No, los puntos Ay, que profe, tenía ya. sáquelo de esta conversación. Profe, en No le saca a Colcafé, las personas. en Colcafé hay vacantes para ese tema, profe. Yo le puedo ayudar, no hay problema. Y pagan muy bien. No, Jonathan, qué decepción. Profe, es una certificación internacional que prueba el cumplimiento de algunas medidas de seguridad y buenas prácticas logísticas de abastecimiento internacional de mercancías. Son ¿Certificación internacional? ¿Cómo, profe? Se escucha entrecortado. ¿Es una certificación internacional? No, es una certificación que prueba el cumplimiento de algunas medidas de seguridad, buenas prácticas logísticas e internacionales. Ah, bueno. Profe, ¿no es una empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías? No. La empresa que está involucrada es la que se certificó, más la OEA no certifica ni esa empresa. Muy bien, entonces en la diapositiva tiene otra cosa. Sí, ¿qué dice? Pues en la diapositiva dice que OEA, verás. Uy, profe. Dice que OEA, que es el operador económico autorizado, Sí. empresa involucrada en el movimiento internacional de mercancías controlada por una administración aduanera, la cual es reconocida como segura y confiable tras un proceso de validación a su organización. Eso, es que la empresa Por certificada eso es la le- exportadora y la importadora, Yo le dije vigilada por la autoridad aduanera, dije que lo es la primero. DIAN. Por ello le Bájale pregunto, también a ver, profe. es una empresa involucrada en el Póngale uno movimiento también, internacional. Y usted me dice que no. Bueno, la exportadora y la importadora es la empresa certificada, listo. Bueno, muy bien, muy bien. Ay, Dios mío. Catherine, tiene esta. ¿Cuándo no puedo ser OEA? Catherine, diga una. Sí, profe. Uno de los casos por los que se puede negar ser OEA es, por ejemplo, cuando en la clasificación de los riesgos no salió favorable. Por Le ejemplo, digo otra. No, explíqueme esa, un ejemplo de esa. Profe, pues yo me imagino, mejor dicho, Por ejemplo, me un imaginaré riesgo que tenga la empresa. que tenga antecedentes, por ejemplo, o LALFT. deudas muy altas. LALFT. Sí, LALFT. Ah, por ejemplo. Sí, Listo. esas dos. Bien. Diana, otra. Profe, de los... De la causal de negación. Dígame vos. Espéreme. Ah, bueno. Bueno, yo tenía acá incumplimiento de las condiciones, obligaciones o requisitos. Bueno, pérdida o cancelación de las calidades que le hayan sido otorgadas por las partes de las autoridades de control. Y no sé si de pronto ahí está errada en lo que hablábamos ahora o en lo que está en la presentación del tema de la confianza o credibilidad, porque según eso que yo le dije ahora del 3568 del 2011, eso es una explicación lo más de bonita, donde dice, pero le digo, profe, porque eso sí yo no lo copié, sino que lo dejé acá abierto para leérselo. Y así lo encuentro. Bien. Está por acá. Es que esa nomás tiene 23 hojas, profe, entonces ya le voy a decir, tranquilo. No me preocupe que la clase es a las 9:30. Ay, gracias a Dios. Y como ninguno tiene afán y el parqueadero no se lo van a cerrar a nadie, gracias a Dios. Entonces... Para eso estamos pagando. Uy, me rifan la comida, ¿cómo así? profe, Los minutos de internet van a acabar. si de pronto puede ser el tema de, dice, confianza, cooperación y transparencia. Y esos están como principios orientadores del operador económico y habla de que si no, mejor dicho, de lo del tema de negar el registro, si se incumplen algunas de estas. Pues puede que me lo esté inventando, pero pues es lo que encontré.
¿Cómo así que se lo está inventando? No, es verdad. Ah, no, creo que ahí está y dice, pero pues como yo no me lo leí todo, pero pues uno busca palabras claves, operador, enter, tributario, enter, importación y así uno lo va encontrando. Pero sí, profesor, dice. Sí. Y hay otra cosa, qué pena. Ahí habla de las categorías de la OEA, ¿cierto? Pues de eso no hemos como hablado. Pero entonces hay dos, que es la de OEA de seguridad y facilitación, y hay otra que dice lo mismo, pero dice con facilitación sanitaria. Pero eso tiene que ver, ¿los sanitarios con qué? ¿Con algún tipo de productos o a qué se está relacionado? Cuando hablamos de seguridad y facilitación, que es ese primero, es Sí. sobre todo las obligaciones aduaneras de IMPO, de EXPO, de régimen franco, básicamente son como esas tres, ¿sí? Sí, señora. Que tiene que manejar tema de seguridad en toda la cadena logística, en todo el proceso de esa obligación aduanera, y facilitación es que todo el proceso sea fácil y rápido. Y cuando hablamos de proceso sanitario, quiere decir que las empresas, cuando hablamos de temas sanitarios, estamos hablando de los vistos buenos. Entonces, si los productos como tal requieren algún registro sanitario o visto bueno como el INVIMA, el ICA, en ese tipo de temas. Y esas entidades INVIMA y ICA están supremamente relacionadas o están muy integradas con el operador económico autorizado. Y también van a estar muy vigiladas por ese ente. Si la empresa tiene los registros sanitarios, todo bien. Pero a eso se refiere, a que el proceso sanitario de las empresas, de la empresa como tal esté bien, del producto esté bien, y de la exportación o la importación también el proceso esté bien, porque recuerden que una cosa es certificarse INVIMA y otra cosa es tener el visto bueno del INVIMA, que ese es para el producto de exportación o de importación. A eso se refiere con procedimiento sanitario. Bien. Dos requisitos para adquirir la calidad de OEA. Ah, no, muy fácil. Gloria, uno. ¿Usted qué le pide a la DIAN para que le den la certificación? ¿Qué requisito? Momento, profe. ¿Cómo? ¿Qué requisito? Dígame un requisito que le pide la DIAN para poderla certificar. Que esté constituido como mínimo 3 años. Bien. Con calidad de exportadora. Profe, Sí. yo le doy otra. Diga. Que esté domiciliado y pues que acredite la existencia y representación legal en el país. Sí, entonces recuerden que el estatuto aduanero, muchachos, a uno, que lo hablábamos, hacíamos el comparativo, y actualmente a partir del año pasado, cualquier persona puede acreditarse como importador-exportador a partir de ese momento. Y si ustedes están llevando o trayendo mercancía como personas naturales, pero no legalmente constituidas, se tienen que constituir. Hago la salvedad de que nada de compras y ventas por internet, eso sí no está. Eso sí pueden hacer lo que ustedes quieran en este momento. ¿Listo? Para que tengan mucho cuidado con lo que traen o lo que llevan que cruce fronteras. Profe, ¿Verdad? una muy interesante que encontré en cuanto a esos requisitos es que, por ejemplo, al momento de hacer la solicitud, ni los representantes legales, ni representante pues como de la compañía, socio, o incluso el revisor fiscal puede tener antecedentes penales. O sea, nadie de la directiva puede tener como un delito o alguna investigación penal en curso, porque en este caso no se puede acreditar. Sí, O sea, y ese que es ningún proceso pues como ligado con el terrorismo, narcotráfico o lavado de activos. Sí, tienen que saber, no, mejor dicho. Pero a veces le hacen uno una salvedad. Hay muchos empresarios o socios de esas empresas que no por ilegalidad, sino, no sé, liquidez o se colgó en el pago de algún impuesto o una declaración, ¿qué es lo que le toca pagar a uno? IVA, renta, todo ese cuento, se pudo haber atrasado, tuvo haber podido tener una sanción. Entonces, a veces, lo ideal es que ni él, ni los socios, ni ninguno, lo que dice Alejandra, estén con deudas con ningún área de la DIAN. Ningún área de la DIAN es aduanera, cambiaria y tributaria ni fiscal. Tienen que estar súper sanitos. Pero a veces ellos tienen como la salvedad, una exclusioncita y eso nos lo comentaban ellos, es que si Alejandra, por ejemplo, es socia de la empresa y tiene una deudita con la DIAN, ha venido muy juiciosa pagándola, ya la va a terminar de pagar, entonces como tiene buen récord, entonces tiene la oportunidad de que no, la empresa se pueda certificar.
siempre y cuando siga cumpliendo con su obligación de la deuda. Hacen una salvedad en esa parte. Pero si eso es verdad, no pueden deberle nada a nadie de la DIAN. Profe, Señora. le cuento que con lo que nosotros le estábamos comentando del AFT, eso es una cosa horrible. Yo, por ejemplo, yo no puedo contratar conductores que estén ni con antecedentes penales, ni con multas en tránsito, ni con data crédito dañado, y mejor dicho, cualquier cosa, y no solamente es los directivos, es mira que también el personal operativo, o sea, la exigencia es bastante grande, uno puede hacer sondeos semanales de 20, 30 personas y hay dos requisitos fundamentales que son el tema de salud y el tema de, obviamente, de seguridad. Y créeme que esas 30 personas perfectamente me pueden decir a los 10, 20 días que todas, ninguna pasa. Sí. Entonces, Me consta, es verdad, porque yo no pasé. Todas las tenía yo. Ah, pero usted está demandado por alimentos, Alejo. no, María, perdón. ¿Por qué no No pasó solamente eso. No, y si están demandados Hicieron por detector de alimentos, mentiras y no pasó. No, eso no es con detector de mentiras, profe. El grupo Nutresa tiene, le digo pues que yo los voy a contratar para cuando sospeche que mi esposo está haciendo algo, porque lo desentierran todo lo que uno tenga. Yo con esa palanca de Caterina y Jonathan allá y no pasé. No, qué pesar, y mucha gente cree Sí. eso, que no puede apoyarlos, pero uno siempre es muy sincero y dice, yo por lo menos lo llevo hasta la entrevista y le empujo, pero si esas dos cosas no las pasan, y más que todo el tema de seguridad, es muy estrecho, y conseguir pues que digamos un auxiliar de distribución no tiene un perfil tan comprometedor. Pero estos requisitos hacen de que la demanda laboral sea muy compleja para contratar. Sí, el tema es súper complicado. La ideal es que el país está organizando y está poniendo a que las empresas sean de verdad organizadas y que se compruebe la seguridad del tema, y más porque el país de nuestro tiene tantos referentes. Le decía el detector de mentiras porque cuando las empresas, además, o sea que eso ya lo está pidiendo todo el mundo. En Basque, por ejemplo, las entrevistas las hacen también con detector. Es como una de las... Ay, profe, pero es que eso es muy fácil uno trampearle a eso. ¿Verdad? Claro. No sé. Pues yo he hecho como 3 y siempre me ha ido bien. Hágase una fisurita chiquitica en la planta del pie y su pensamiento está concentrado en el ardor tan hijo de padre que tiene en esa planta del pie, y listo. O haga lo que hice yo, un punto en la pared blanca. También. Sí, mira, y lo otro que también he escuchado que les hacen son pruebas aleatorias, no sé si también funcione con tema de lavaactivos, pruebas aleatorias de pruebas de orina para tema pero de eso droga. depende de la empresa, no toda la empresa lo genera. Pero nosotros Porque esos son controles de seguridad. Eso sí se hace pruebas de orina constantemente, e incluso también se ponen trampas por ahí por la calle. Y que un funcionario le dice a uno de mis muchachos, por ejemplo, que si le lleva ese paquetico hasta allí, hasta las otras 2 cuadras, que pues también hacen trampitas así, pilotos en calle, a ver. Incógnitos. Es correcto. Incógnito. Sí, eso es verdad para el tema de seguridad. Eso sí se vuelve bien complicado cuando las empresas empiezan sobre todo acá en Colombia, la mayoría no tiene nada de eso, ni trazabilidades, ni están documentados en seguridad, ni en muchas cosas. Y les sale muy caro también certificarse, entonces a veces pierden hasta trabajo que no sirven de proveedores, que es lo que les pasa a ustedes. Profe, hasta nos hacen llenar un documento de conflicto de intereses, por si tenemos acciones en otras empresas, por si tenemos familiares con de tiendas. Empresas, exacto, o dentro de la misma compañía. Sí. Sí, cada año hay que llenarlo. Y eso prácticamente le investigan a uno hasta la familia, pues por lo menos como el núcleo familiar, el papá, la mamá.
Visitas que tenga domiciliarias antecedentes, sorpresivas. antecedentes judiciales y penales. Ujú. Sí, eso sí es cierto. Y cada vez se va a poner más riguroso el tema. Hablando en la charla de la Policía Antinarcóticos que nos dieron esta semana sobre todo el tema de narcotráfico, él decía, la pandemia no existe para el narcotráfico ni para el tema de seguridad y las empresas no se pueden descuidar en ese tema, ni en la fábrica, ni en el trayecto, ni en el vehículo de transporte terrestre, ni en destino, ni en puerto, que porque ellos están muy pilosos en ese tema y que apenas pasemos de esta pandemia para el segundo semestre, si Dios quiere. Bueno, y que la Policía Antinarcóticos y la Polfa están mucho más restrictivos en este momento porque como hay menos movimiento a comparación de, entonces están triplicando el trabajo de inspecciones y han encontrado es que una belleza. Y los fines de semana es cuando más cositas ocurren en carretera. Es lo que explicaba. Y apenas ya pasa como esta pandemia o se levante un poquito estas restricciones, se arranca el comercio internacional, van a ser mucho más restrictivos porque hay mucha cosa represada. Entonces se va a ver bien interesante el tema. Están muy disciplinados en el tema de inspecciones y en el tema de seguimientos y rastreos, en el tema de no dejar pasar nada en origen. Y lo que está llegando a destino es porque está saliendo de Brasil, México y el otro país era Costa Rica, que está podrido el narcotráfico. Pero que en Colombia han alcanzado a retener en origen, no alcanza a llegar a destino. Y lo que sale del país ya va dateado para el país, para la aduana de destino, donde ellos dicen, se le está haciendo seguimiento a la carga y la dejan pasar, para que la cojan en destino y cumplan como con el procedimiento para saber dónde termina o quién es el cliente final o mirar pues como la cadena del narcotráfico. Bien interesante me pareció el tema. Entonces Ay, ahí. profe, pues qué bueno, porque le cuento pues que en el tiempo que yo estuve en el aeropuerto, hasta el perro era un vendido. Lo que pasa es que igual se ve de todo. Ahí no hay nada que hacer. ¿Un vendido por qué? ¿Del vendido de frente o de todo? No, o sea, Torcido. eso, las cosas pasaban, Sí. tanto narcotráfico como, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, cuando uno trae mucha mercancía, Contrabando. eso como contrabando, No, es que eso eso igual se es una ve. belleza. Sí, eso Y igual se ve. estando ahí el capitán, el teniente, bueno, toda esa gente que hace fila ahí haciendo estorbo para vigilar 2 cajitas y eso pasaba con el perro. Y el perrito no sentía nada. No, es que el perro también lo entrena el Policía. mismo policía para que disimule ahí la olfateada. Sí, eso igual se ve. Hay mucho contrabando, hay mucha cosa, eso es lastimosamente. Pero bueno, eso fue lo que contaron que estaban haciendo. Eso hay de todo, eso no hay nada que hacer. Eso, cuando nosotros asesoramos, no sé si les conté alguna vez una empresa de exportadora de carne y de ganado, que su mercado era en Venezuela, y era una empresa, empezaron muy juiciosos, o sea, de legales y todo el rollo, y la misma autoridad era los dañó, porque así ellos llevaran todo muy juiciosos, documentos, o sea, cumpliendo con absolutamente todo, la autoridad aduanera no los dejaba pasar hasta que tuvieran su famosa liguita. Y en ese caso, pues ya podían hacer cosas. Entonces los dañaron mucho, dañan mucho las empresas también en ese sentido, lastimosamente. Pero bueno. Bueno, Carolina no apareció. Entonces, Juan Felipe, contésteme esa octava, porfa. Juan. Se me fue, Juan. No, creo que aquí Bueno. estoy. Esa octava, porfa. ¿En qué situaciones no se pagan los tributos en una importación? Cuando no nacionalizamos, no entregamos platica a la DIAN. Cuando se realiza el pago, la compensación, cuando es situación de abandono, de Cuando hay destrucción de las abandono, mercancías por cuando hay fuerza mayor. destrucción. ¿Qué puede ser fuerza mayor? ¿Qué puede ser fuerza mayor? No tengo idea en este momento.
No sé. Monte quiebra. Puede ser, exacto. La empresa puede estar en quiebra, no ¿Qué tiene dijo? que pagar. Que empresa llegue a una quiebra o algo así. Entiendo. Listo, También entonces, cuando la abandono, destrucción, destrucción es fuerza mayor. ordenada, ¿Perdón? cuando la destrucción es ordenada, de esa sí le doy Ajá. ejemplo. Sí. La Recuerden, destrucción es ordenada cuando es ilegal la mercancía. exacto, recuerden que esa destrucción va relacionado, ligada con los abandonos voluntarios ilegales. Recuerden que no todo se destruye, pero lo que se va destruido, pues generalmente eso no de pago. Las UAP y las Altex hasta su fecha no pagaban tampoco tributos aduaneros a las importaciones, que ese era un beneficio que ellos tenían. Listo. ¿Algo más? Juan, ¿algo más? No, profe, pues eso tengo. Listo. ¿Qué nos queda? Ah, bueno, los beneficios. Juan, un beneficio. De la OEA, Sí, señor. pues acceso a nuevos mercados, que también se vuelve la empresa más competitiva. Bien, gracias. Alejandra, uno. Profe, me parece muy importante el tema de la confiabilidad. Ujú. Una empresa que tenga ya este tipo de certificación va a generar pues un proceso mucho más seguro, de confianza, como de menos riesgo y en su momento va a ser pues como antitrámite. Bien. Gloria, uno, un beneficio. Tratamiento prioritario en caso de ser seleccionado para la inspección. Sí, muchachos, a uno no lo ponen a esperar por ser OEA. Ah, ahí sí, como dicen, pasa primero, ahí se van colando. Bien. La que usted dijo ahorita, hace rato. ¿Cuál de todas? La asignación de un oficial de operaciones para cada autoridad de control que brinda un soporte a sus operaciones. Exacto. Tienen su Profe, autoridad, señora. disminución de inspecciones y pues los Sí, procesos especiales y simplificados. bien. Ángela, la última, también una de esa última. Profe, yo creo que los beneficios que tienen con el tema tributario, pues el que les dan más plazo para pagar esos tributos, Ay, sí. ese es un Hay gran que ser, beneficio. sí, imagínese. Hay que ser OEA, hay que estar en zonas francas, podemos ser comercializadoras y todos los beneficios son súper interesantes en temas tributarios, que es como lo que gastan pues como dinerito y tienen que pagar tanta cosa. Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? No, bien. Interesante. ¿No les gustó? No, sí, claro. Bien, muy Profe, extensa la nos merecemos un premio, investigación. profe. Mucho. ¿Qué? Descansar dentro de 8 días. Ay, no le Como creo. dice Maluma, qué chimba. Profe, no, esto es más duro que ir a clases Uy, hasta las presenciales. 8, ¿cómo? Ay, apenas las 8. ¡Ja! Y entonces, no, pues sigamos Recreo, hasta, hasta, recreo. hasta Qué las 8:30. tan Recreo, ¿qué? productiva, profe. Se me está enfriando la comida. Profe, vamos a descanso y se cayó el internet para todo el mundo ya. No, Problema de estamos en Dios. Voy examen. por Muy datos. bien, muy bien. Profe, podemos hacer Eh, una OEA para usted. Ya estamos, vamos derecho, sin revisión y sin nada. Somos una olla, sí. no, bien, bien con el examen. No, la idea era ir al parcial. Muy bien, muchachos. Eh, Esto es un parcial. Claro, charladito. No Qué extraña. buen, sí, sí. claro. Claro. ¿Por Ojalá qué todos los los pongo a parciales hablar a fueran todos, así. Alejandro? ¿Es el examen? Profe, ojalá todos fueran así, hombre, de buenos. Ay, yo cada 8 días les hago examen porque creen que les Men- pregunto desde a poquito. Menos mal eso que ha grabado para que los de la universidad se den cuenta cómo es un parcial dinámico y rico. En la No, encuesta, en la es encuesta. verdad. Ay, diga el Yo estoy orgulloso profesor de el día Morato. de Yo estoy la orgulloso de clase si es tan guapo. Diga el Y sin, profesor, día de y sin clase. dolor. Pues miremos a ver si nuestro coordinador, ustedes saben que el coordinador se conecta, ¿sí o no? Claro, lo Sí, queremos. señora. Ellos se conectan en todas las tutorías ahí a ver, no se ha conectado. Interesante. Ellos se conectan para ver esto, a ver cómo les va. ¿Ya hicieron la calificación de los tutores?
No, No sube Ay, notas, no, profe. profe, Súbalas, no. porfa. No, Solamente Ahí la está. suya, los otros no se lo merecen. ¿cuándo? No la hemos visto. Claro, ahí están la plataforma. Yo les dije que hace 15 días que por favor la llenaran. Califíquenme, por favor. Califiquen a todos los tutores, entren a esa plataforma. Está ahí al principio. Espérenme a ver, yo la miro acá. Pero es que no es de los tutores, es como el tema pues de la clase virtual en general. Ah, sí, para que califiquen la... Pero ahí preguntan el nombre del tutor, todo el cuento. yo le di palo el de ayer. ¿Sí? Ahí en encuestas, tutorías Sí, sí. Todavía virtuales no. para que se la Todavía no. llenen para cada tutor, muchachos. Si no Ya, la han ya, hecho, ya está hecho. llénenla por favor. Quédense llenándola mientras comen. Ahí está, encuestas tutorías virtuales para que las diligencien, porfa, con todas las tutorías que tengan. Si no han llenado la mía, por favor, quédense llenándola ahorita. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento. Yo los vi claros. No sé si que tengan alguna duda. Sí, no, por ahora no. Por ahora no, listo. Yo ahí les dejé el siguiente taller. También de estatuto aduanero. Taller. Ahí están otras preguntitas para que las consulten en el estatuto. Ya es la segunda parte del decreto. Vamos con expo, con bodegajes y con régimen sancionatorio para que terminemos ese decreto. Y lo vamos a manejar como lo hicimos hoy, o tienen alguna sugerencia. No, así Les voy a está hacer, No, les voy a está bueno hacer una así, la verdad. ruletica. Creo que como sí pa- está bien. La verdad, Uy, bro, esa ruleta está espectacular. Pero ¿Viste hace- un poco de grupos que... Les voy a hacer ruletica para el taller. A mí me gustó el ahorcado, estaba Y chévere. ese poco de grupos que hay en la ruleta que... Ah, no, lo que pasa es que esa ruletica tiene uno o para hacerlo individual, o para hacerlo en parejas, o para hacerlos por grupo de trabajo. Uno mira cómo lo organizan esa ruleta. En grupo, en grupo. A mí casi todo me toca con Gloria. ¿Verdad? ¿Han ensayado Solo- ya? Sí, y solo nosotros dos. Y De la resto los grupos... ruletica le puede uno poner tiempo a la respuesta, tienen, no sé, segundos, minutos para que contesten si no pierden. Me pareció muy chévere, para que lo hagamos dentro de 8 días con el segundo taller. Es chévere. Bueno, listo. No, muchachos, entonces salimos temprano al recreo. No, entonces, muchachos, ahí quedamos para dentro de 8 días. La misma metodología, ahí está el taller, también cada uno, hay 13 preguntas, para que lo consulten en el estatuto, porfa. Con eso yo traté de coger dentro del estatuto lo que más se utiliza en este momento, porque el otro ya es demasiado técnico, temas de garantías y cosas, entonces lo cogí como lo que más se esté usando, lo que más se ve, para que lo vieran en la tutoría de resto. Ya tienen ahí el estatuto para que lo analicen. Y después de esta, entonces ya entramos a régimen cambiario. O sea, para dentro de 15 días. Listo, ya cambiamos al régimen cambiario. ¿Listo? Listo, sí, señora. Sí. Bueno. Entonces, muchachos, fue un placer. Que descansen. muchas gracias. Vamos, Que profe. les rinda. Señora, Gracias. ¿qué? Chao, profe, gracias. Chao. Ande la suerte con eso. luego. aporte. Bueno, profe, gracias. Que la metan por Gracias, los chao, laditos. feliz noche. Ojalá. Uy, sí, por los laditos, Ángela, que no metan por los laditos. Allá.